Hola, ¿qué tal? Muchas bendiciones, qué gusto saludarles, aunque sea por este medio. Quiero mandarle un abrazo bien poderoso y bien fuerte a toda la bella congregación de MDA ahí en Cozumel y a los pastores, al pastor Ezequiel y la pastora Elizabeth. Gracias por considerarme para poder compartir con esta bella congregación a la que amamos y a la que bendecimos y por quienes oramos desde acá, desde Coatzacoalcos, Veracruz. Bueno, yo quiero iniciar pronto con una palabra para este jueves. Una palabra que he venido manejando en estos días, en este tiempo de pandemia, en estos días difíciles que Dios ha hablado primeramente a mi corazón, a mi vida. Y yo lo he estado manejando ahí en las redes sociales también. Quiero hacer este paréntesis antes de entrar porque yo sé que te va a bendecir. Estos días, los miércoles, estoy haciendo yo transmisiones en vivo ahí por mi página. Usted le da Mauro Marín y ahí puedes entrar a la página y estoy haciendo transmisiones acerca de los generales de Dios. Te voy a decir por qué estoy diciendo esto, porque sé que puede edificarte y puede bendecirte, y sé también que esto que vamos a hablar a continuación tiene que ver mucho con eso que estamos viendo. Y yo los miércoles a las 7:30 de la noche, todos los miércoles estoy conectado ahí en la página de Mauro Marín haciendo estas transmisiones de secretos del corazón con generales de Dios. Y tiene que ver con esto, y yo estoy lanzando un mensaje que se llama "Esta pandemia no ha de parar el fuego". Así aparece en el hashtag, esta pandemia no ha de parar el fuego. Y en esa línea yo quiero irme en esta noche. Quiero, o más bien le puse como título a esta palabra en estos próximos minutos: esta pandemia no ha de parar el fuego. Así se llama el mensaje de esta hora. Esta pandemia no ha de parar el fuego. Precisamente esto que estamos viviendo en este tiempo, que ya no es una noticia ajena a nosotros, nos alcanzó, nos tocó. Algo que venía tan lejos ahora está en medio de nosotros. Este llamado COVID-19, esta pandemia o esta enfermedad letal que está matando a muchos. Pero yo quiero primero aterrizar este mensaje con algo específico y quiero darte una información sobre esta pandemia. Esta pandemia o esta enfermedad del COVID-19 o esta peste vino a hacer tres cosas. La primera, vino a robar, vino a matar y vino a destruir. Tres cosas vino a hacer esta pandemia. Vino a robar, vino a matar y vino a destruir. ¿Por qué yo digo eso, que vino a robar y vino a matar y vino a destruir? Tú no me vas a dejar mentir con las cifras y con lo que muchos hemos estado viviendo de cerca. Vino a robar. ¿A robar qué? A robar la fe. Muchos cristianos fueron golpeados con esta pandemia en su fe. Fueron golpeados en la fe que tenían, en esa fe firme, en esa fe de creer en el Señor que todavía sigue haciendo milagros. Vino a robar en muchos la fe. Son dos cosas que se van a perder en este tiempo. La Biblia dice que cuando el Hijo del Hombre aparezca, hallará fe en la tierra. Y es una realidad. Otra cosa que va a desaparecer en este tiempo es el amor. A causa de la maldad aumentada, dice la Biblia que el amor de muchos se va a enfriar. Dos cosas que se van a perder en este tiempo. Sé que se van a perder, pero hay algo, por eso dice la palabra que el que permanece hasta el fin será salvo. El que permanece, el que tiene su fe firme. Pero esta pandemia vino a robar la fe de muchos, a golpear la fe de muchos, a robar el gozo.
La Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y hemos perdido fortaleza porque en la pandemia ha traído cierta tristeza, ciertos golpes que han producido tristeza y no han permitido el gozo del Señor en nuestra vida. Así que esta pandemia vino a robar la fe, vino a robar el gozo, vino a robar las finanzas. ¿Cuántos no? Vino para robar finanzas en los negocios, en muchos lados, a dejarlos en crisis financieras, a muchos en una ruina financiera, a otros esta pandemia vino a robar los sueños. Antes de la pandemia, muchos a lo mejor tenían muchos sueños. Algunos que empezaban a dirigir su célula, su grupo en casa, empezaron a soñar con ganar almas. Algunos que empezaban para trabajar con niños, algunos que empezaban para trabajar con jóvenes, algunos que empezaban para trabajar en una misión, soñaban con los sueños de Dios en su corazón. De pronto vino esta pandemia y vino a robar los sueños de muchos, a robar la fe, a robar las finanzas, a robar el gozo, a robar el sueño. Pero otra cosa que vino a hacer, tres cosas, vino a matar. ¿Cuántas vidas ha cobrado esta pandemia? Qué difícil y qué triste decirlo, porque a lo mejor ha sido alguien de tu familiar, ahí muy cercano tuyo. A lo mejor ha sido tu cónyuge, un hijo, qué sé yo, tu mamá, tu papá. A lo mejor a alguien le ha tocado de cerca esta pandemia que vino a matar. ¿Cuántas vidas ha cobrado esta pandemia? ¿Cuántos hombres de Dios ya no estarán más entre nosotros ahora que regresemos a la iglesia? ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios están quedando en el camino? ¿Cuánta gente ya está ahí ahora en los hospitales? Hombres, pastores, siervos de Dios que ya no regresaron a casa, que ya no regresaron más a predicar en los púlpitos, que ya no regresaron más a aconsejar. ¿Cuánta gente? Es que este virus, esta pandemia vino a robar, pero también vino a matar. Esta pandemia también vino a destruir. Te dije que vino a tres cosas y ahorita te voy a decir por qué razón te estoy diciendo esto. Vino a destruir matrimonios. Hay una alta tasa o un índice alto de matrimonios que se están destruyendo en esta pandemia porque ha venido a causar un estrago tremendo dentro de los hogares para distorsionar, para destruir matrimonios. Como nunca antes ha venido a destruir los cimientos de la vida cristiana, como lo eran el ayuno, la oración. Y aunque bien en muchos lugares había perdido, en muchos cristianos todavía estaba vigoroso o muy fuerte la oración, el ayuno, el clamor, pero ha venido a destruir matrimonio, los cimientos, la oración, el ayuno, y ahora se encuentran quizá en una cueva como Elías. Esto es lo que ha traído esta pandemia. Ha venido a robar, ha venido a matar y ha venido a destruir. Ahora te voy a explicar algo. Yo recuerdo en la Biblia, Juan capítulo 10, versículo 10. Juan 10:10, que dice la escritura que el ladrón no viene si no es para robar, para matar y para destruir. Si tú te das cuenta en esta parte, se asemeja mucho a lo que esta pandemia ha venido a hacer. Ya no tenemos que dudar, esta pandemia ha venido a robar, ha venido a matar y ha venido a destruir. Pero alguien que se asemeja a estas tres frases en la Biblia es lo que hace el ladrón, es lo que hace el diablo. Jesús dijo, Él vino a robar, Él vino a matar y Él vino a destruir. Pero Jesucristo dijo, pero yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Ahora escucha, a todo esto que te estoy diciendo, yo lo resumo todo esto como una crisis mundial, como algo que está en ruinas, está en pedazos. Ves destrucción por todos lados, ves muertes. El futuro parece desesperanzador, no hay esperanza, parece gris, parece que no trae cosas buenas.
Pero déjame decirte algo muy claro y por qué te voy a decir esto más adelante lo vamos a ver. Pero esta crisis, esto aterrador que estamos viviendo, esto que nos está robando, que nos está matando y que nos está destruyendo alrededor, puede ser la catapulta para que la iglesia vuelva a encenderse en el fuego del Espíritu Santo. Ahorita te voy a decir por qué. Para que ministerios, este tiempo de crisis se puede tomar para que ministerios de sanidad salgan hombres de fe, valientes, implacables, avivadores, reformadores. Esta pandemia, esta situación, esta crisis mundial puede ser la catapulta para la iglesia, para que la iglesia pueda volverse a encender en el fuego del Espíritu Santo. Y déjame decirte por qué te estoy diciendo esto. Déjame platicarte esta historia. Precisamente yo te empecé diciendo acerca de los generales de Dios. Uno de los generales de Dios que estamos leyendo se llama John Alexander Dowie. Y quiero explicarte esta historia para poder ejemplificarte lo que te estoy diciendo desde el principio acerca de que esto puede ser la catapulta para que el Espíritu Santo tome hombres y mujeres para que los avive y puedan cobrar vida en este tiempo tan difícil. John Alexander Dowie era un pastorcito muy joven cuando llegó a Australia. Él llegó como pastor a Australia a una comunidad o a una iglesia como de 100 personas más o menos para pastorear ahí. Dios le dijo que fuera a ese lugar. Ahora déjame decirte algo. Muchos de los que están aquí, Dios les ha mandado, antes de que empezara esta pandemia, a muchos Dios los mandó a liderar, a empezar un grupo de hogar, de casa, a trabajar con niños, a trabajar con jóvenes. Muchos a lo mejor los mandó a un campo para empezar una obra. John Alexander Dowie, Dios lo envió a Australia para empezar la obra. Justamente cuando llegó, se desató una pandemia. Se desató una peste, una gripe similar a este COVID. Se destapó y dice la biografía de Dowie que la mitad de la población en Australia murió. Tan solo en su congregación, en la congregación de Dowie, él mismo narra y dice: tuve que hacer 40 funerales. 40 funerales en una semana. Había una mortandad tremenda. Claro que al momento se desanimó. Como muchos, a lo mejor yo he escuchado de varios pastores que me han dicho: oye hermano, fíjate que estoy empezando el pastorado y apenas me mandaron a pastorear y de pronto se desató esta pandemia. De pronto se desató esto. Algunos dicen: empezamos a hacer grupos en casa y de pronto se desató eso, nos echó todo abajo. Estábamos empezando a hacer evangelismos y de pronto se nos vino todo abajo. Estamos empezando con planes y proyectos nuevos y de pronto se nos vino todo abajo. Y muchos obedecieron a Dios, pero de pronto vino esta pandemia como lo que pasó con Dowie. Pero escúchame bien, con atención esta historia, porque vuelvo a repetir aquí. Esto solamente ha de servir para una catapulta, para que ministerios de sanidad, para que gente del Espíritu Santo, para que la iglesia se encienda con fe, con gloria, trabajando y predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ve lo que hizo Dowie. Dice que llegó ahí y 40 funerales en una semana en su congregación. Después de eso, Dowie dice que estaba en una pequeña oficinita y empezó a orar y a clamar a Dios acerca de lo que estaba pasando. Qué importante es el clamor. En medio de la crisis, en medio de la pandemia, en medio de lo que está pasando, qué importante es el clamor. La Biblia dice: clama a mí y yo te responderé. ¿Sabes lo que le dijo Evan Roberts, otro hombre, otro general de Dios poderoso en el Espíritu Santo, a William Seymour
cuando el avivamiento en San Francisco, William Seymour le mandaba cartas a Evan Roberts y le decía, por favor, ayúdame, queremos traer ese avivamiento que está sucediendo en Gales, Inglaterra, queremos traerlo para San Francisco. Y Evan Roberts le decía, es que no hay clave, mira, puedes intentarlo con ciertas cosas. Y William Seymour lo intentaba con algunas cosas, pero no salía, no le funcionaba lo mismo que pasaba ahí. De pronto sucede algo y al final William Seymour le manda una carta a Evan Roberts y le dice, ¿sabes una cosa, Evan? Creo que esto no va a funcionar. Yo no nací para un avivamiento. La iglesia no va a experimentar nada. Creo que me he de dar por vencido. Y Evan Roberts le dijo algo bien poderoso a William Seymour. Le dijo, ahora, al final de todo esto, inténtalo con lágrimas. Ve a tus rodillas cada noche e inténtalo con lágrimas. Ahí en el clamor y en la búsqueda, en la oración, en la cercanía con el Señor, ahí inténtalo. Eso fue que empezó a explotar en San Francisco y lo demás es historia. Pero regreso al clamor. Dowie empezó a clamar. Dowie comenzó a clamar porque había hecho 40 funerales en una semana. La gente de su congregación estaba muriendo. Alrededor estaba una peste tremenda. Más de la mitad de la población en Australia estaba muriendo. Algo estaba pasando. E inmediatamente cuando clamó, llegó la revelación. Y aquí viene una segunda cosa. Cuando tú clamas en medio de una situación difícil, Dios te revela lo que está pasando y lo que está sucediendo. No lo acabo de decir, que dice, clama a mí, la Biblia, y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. ¡Qué tremendo! Cuando clamamos se nos es revelada la palabra, se nos es revelado el mensaje, se nos es revelado con claridad lo que tenemos que hacer. Eso es lo que precisamente Dowie empezó ahí en su escritorio a pedirle al Espíritu Santo y vino la revelación. Y para no hacerte tan larga la historia, 2 frases rescato yo de esta parte o de esto que Dios le dio. Y le dijo claramente, porque son las partes más importantes, le dijo Dios a Dowie, el diablo es el opresor, yo soy el sanador. Así contundentemente, Dios le habló a Dowie y le dijo, el diablo es el opresor y yo soy el sanador. De pronto cayó la revelación sobre Dowie. Y comenzó en un momento a tomar fe en medio de esa crisis, en medio de ese momento. ¿Sabes tú por qué muchos cristianos no tienen la misma fuerza, la misma fe o la misma fuerza en el poder del Espíritu Santo? Porque han dejado de clamar. En este caso, Dowie clamó y llegó la revelación. A veces no tenemos el poder en nuestras palabras para hacer frente. La Biblia dice, y recibiréis poder cuando hayas recibido el Espíritu Santo. Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a través de un vínculo muy importante que es el clamor y que es la oración y que son corazones contritos y que son corazones humildes, sencillos, humillados, pidiéndole al Espíritu Santo la revelación. Pero muchos no tienen el poder de hablar con tal autoridad porque precisamente han dejado el clamor. Y cuando dejan el clamor a un lado, pierden revelación y no saben qué hacer, no saben qué decir. Dowie inmediatamente cuando recibe la revelación, esta revelación, el diablo es el opresor, pero yo soy el sanador. Él toma fe en medio de eso y ve lo que viene a continuación. Inmediatamente le tocaron la puerta a Dowie. Era un señor que le dijo, oh, Mary ha muerto, una de las muchachas de la iglesia, de la congregación de este pastor llamado John Alexander Dowie.
Dice que Doug inmediatamente después de recibir la revelación tomó su sombrero y se fue corriendo para la casa de esta muchacha. Cuando llegó a la casa esta muchacha ya estaba tendida, estaba muerta. Un doctor cristiano estaba alrededor de ella y le dijo a Dowie: oh, qué triste lo que está pasando, no podemos hacer más, creo que esto así Dios lo quiso. Y Dowie agarró una fuerza y dice: me vas a criticar, pero te voy a decir algo, el diablo es el opresor, pero Dios es el sanador. Y tomó la fuerza y puso sus manos sobre esta muchacha o sobre esta persona llamada Mary. Puso sus manos sobre ella y al momento que puso sus manos sobre ella, ella se levantó y comenzó